Vamos a ver hoy los números cuánticos. Un breve repaso. Los números cuánticos proceden del modelo cuántico del átomo. En sí, la mecánica cuántica viene de una idea de Max Planck en el año 1900. Propuso que la energía está cuantizada, es decir, que hay un mínimo de energía que es el fotón. Un fotón no se puede dividir en dos. No hay nada más pequeño que eso. Y bueno, esta idea fue revolucionaria en su época, porque en nuestro mundo, en nuestro día a día, vemos que todo lo podemos partir cada vez más y más. Nunca llegamos a ese mínimo. Pero en el mundo atómico sí que se llega rápidamente a ese mínimo. ¿Cómo es un átomo realmente? Aquí tenemos un átomo de carbono según el modelo de Bohr, donde los electrones están girando armoniosamente en sus órbitas, pero no están emitiendo energía, no están emitiendo luz. Por tanto, este modelo no tiene mucha lógica, ya que una carga que se mueve genera un campo magnético y un campo eléctrico, es decir, genera luz, ondas electromagnéticas. Entonces, realmente un átomo, según el modelo de la mecánica cuántica, fijaros, los electrones desaparecen, no están en órbitas, no están siguiendo caminos definidos, sino están en unas zonas dispersas del espacio. Porque en sí los electrones, en el fondo, también son ondas. Y una onda puede ocupar todo el espacio. En la mecánica cuántica participaron muchos científicos, que eran físicos, químicos, matemáticos, como Max Planck, Einstein, de Broglie, Heisenberg, Dirac, Schrödinger, Pauli, Hahn. Todos ellos vivieron a principios del siglo XX y esta teoría pretendía explicar por qué nuestro mundo es como es. Pretendía explicar cómo eran los átomos. El electrón en el átomo cuántico no se encuentra siguiendo una trayectoria, un caminito, sino que se encuentra en unas zonas del espacio que se llaman orbitales. Un orbital es justamente eso, una región del espacio en la que la probabilidad de encontrar el electrón es máxima y viene definido por unos números cuánticos. ¿Pero qué es eso de los números cuánticos? Cada electrón en un átomo tiene 4 números cuánticos, el N, L, M y S. Es como su DNI, que lo identifica y lo sitúa dentro del átomo. A partir de estos números podemos saber en qué nivel energético se encuentra. Si aquí tenemos el núcleo, pues si se encuentra en la primera capa, o en la segunda, o en la tercera, en la cuarta, en qué nivel energético, en qué tipo de orbital se encuentra, con qué orientación y con qué spin. Vamos a ir paso a paso. El número n principal puede tomar como valores números enteros, 1, 2, 3, 4, hasta 7. El número... Bueno, ¿qué nos indica este número? Pues justamente nos indica en qué capa se sitúa el electrón. La capa 1, 2, 3, 4. Cuanto más alejado del núcleo, mayor energía tiene. El número L, o secundario, viene determinado por n. Puede tomar valores desde 0, 1, 2, 3, hasta n-1. Viene limitado por n. Así, por ejemplo, si n vale 1, L solo puede valer 0. Porque tendríamos 0, 1 menos 1, 0. Si n vale 2, L puede valer 0 y 1. Si n vale 3, L puede valer 0, 1, 2. Y así sucesivamente. El número L nos indica el tipo de orbital.
en el que están los electrones, que eso lo veremos ahora después. Luego tenemos el número magnético, el m, que también viene limitado por L. Puede valer desde menos L, pasando por 0, hasta más L. Así, por ejemplo, si L vale 0, m solo puede valer 0. Si L vale 1, m puede valer menos 1, 0 y 1. Si L vale 2, m puede valer menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Y finalmente tenemos el número s. Este va por libre. Este no depende del resto. Es una propiedad intrínseca del electrón y puede tomar dos valores, el más un medio y el menos un medio. Nos indica el sentido de giro del electrón. Si está girando en sentido horario, por ejemplo, le damos el valor de más un medio, o si estás girando en sentido antihorario, tiene el valor de menos un medio. ¿Pero de dónde vienen todos estos números? Bueno, el electrón se comporta como una onda y a Schrödinger se le ocurrió crear una ecuación para determinar dónde estaba ese electrón. Justamente la función de onda al cuadrado nos da la probabilidad de encontrar un electrón. Es una ecuación bastante más complicada que la de la posición, por ejemplo, en un movimiento rectilíneo. En un movimiento rectilíneo y uniforme, la posición viene dada por la posición inicial más la velocidad por el tiempo. El caso, que al resolver esta ecuación se obtienen los números cuánticos n, l, m, s. Y la ecuación de ondas al cuadrado justamente da el orbital, la probabilidad. Vamos a ver qué tipos de orbitales existen. Para L0 tenemos los orbitales S. Los orbitales S son esféricos. Tendríamos, por ejemplo, el 1S, es más pequeñito, el 2S pues es más grande, 3S será más grande todavía. L1 son orbitales P. Los orbitales P tienen esta forma, como dos lóbulos, y están orientados en los tres ejes del espacio. Los orbitales P solo existen a partir de la capa 2. La capa 2, 3, 4, 5. Los orbitales P se pueden orientar en el eje X. Este lo llamaremos el PX. En el eje Y. Este lo llamaríamos PY. Y en el eje Z. Y esto lo llamaríamos PZ. Es decir, que P tenemos tres suborbitales. S solo hay uno, pero P tenemos tres. Y bueno, los orbitales D los tenemos para niveles energéticos a partir de 3. Para N3, N4 y N5 tenemos orbitales D, que estos ya tienen formas muy raras y no nos vamos a parar a dibujarlos. Y los Fs los tenemos en el grupo N4 y N5. Y estos ya tienen formas muy raras. Tampoco nos vamos a parar a dibujarlos. Esta es la energía de los diferentes orbitales. El que menos energía tiene es el 1s. Luego tenemos el 2s, el 2p, el 3s, el 3p. Luego aquí no viene el 3d, sino el 4s. ¿Veis que el 4s tiene menos energía que el 3d? Hay una regla mnemotécnica, se llama la regla de las diagonales o de Moyer, para poder hacer configuraciones electrónicas. Consiste en dibujaríamos en escribir 1s, luego hacemos 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, y luego se van rellenando, así en diagonal, los niveles energéticos. Un electrón en un átomo no puede tener todos los números cuánticos iguales, eso no es posible, porque estaría en el mismo lugar a la vez. Estaría un electrón superpuesto dentro del mismo. Eso no puede ser. Esto nos lo dice el principio de exclusión de Pauli. No puede haber dos electrones con todos los números cuánticos idénticos, es decir, en su mismo estado cuántico. Por tanto,
El número de spin justamente es el que nos dice cuántos electrones van a caber en cada orbital, en cada subcapa. Caben 2 electrones. Entonces en los orbitales S caben 2 electrones. En los P, como hay 3, está el PX, el PI y el PZ, cabrán 2 más 2 más 2, caben 6 electrones. En los D hay 5 Ds. Por consiguiente caben 10 electrones. Y en los F, que hay 7 Fs, caben 14 electrones. La regla de Hahn nos dice que cuando llenamos orbitales de la misma energía, por ejemplo, los 2p, o sea, los orbitales p o los orbitales d o los f, los electrones se distribuyen siempre que sea posible con sus espines paralelos. Así, por ejemplo, en la configuración del oxígeno, que tiene 8 electrones, iríamos rellenando. Rellenaríamos los orbitales 1s, 2 electrones. Los 2s, otros 2 electrones. Y en los 2p empezaríamos rellenando los 3 orbitales p. 1, 2, 3, 4, 5. Llevo 7 electrones y este de aquí sí que estaría apareado. Pero siempre que sea posible, se van rellenando los orbitales de la misma energía con los espines paralelos, porque así el átomo es más estable. Y para acabar, 2 ejercicios. El primero, tenéis que decirme si son correctos estos números cuánticos y explicar un poco el porqué. El primer número es el n, el L, el siguiente es el M y el siguiente el de spin. Y determinar la configuración electrónica del cromo, que Z número atómico 24, es decir, tiene 24 electrones y 24 protones porque es neutro, y dibujar su diagrama energético.